encontramos. Argentinos nos une, el color nos convoca. Quédate a escuchar, Argentinos pasión. Oh, oh. Los comentarios punzantes, los debates constantes, el análisis táctico y la mejor información. Argentinos nos une, el color nos convoca. Quédate a escuchar, Argentinos pasión. Los comentarios punzantes, los debates constantes, el análisis táctico y la mejor información. Ahora Argentinos nos une, el color nos convoca. Quédate a escuchar, Argentinos pasión. Cada día que pasa pensás en el bicho. Sos como nosotros, Argentinos pasión. Oh, oh, oh. Argentinos nos une, el color nos convoca. Quédate a escuchar, Argentinos pasión. Oh. Argentinos pasión. Buenas tardes, gente de Argentinos Juniors. Buenas tardes, gente de Argentinos Pasión. Comenzamos la temporada número 12 de Argentinos Pasión Noche. Pasan los años. En el programa número 497. Eso quiere decir que en muy poco tiempo, en menos de 3 semanas, vamos a llegar a los 500 programas de Argentinos Pasión Noche. Algo muy difícil de pensar cuando allá por 2014 comenzamos con esta locura. Pero bueno, independientemente de eso, estamos a día 14 de enero, decíamos, raro empezar la temporada radial un 14 de enero, por lo general lo hacemos más tarde, pero el bicho juega el miércoles que viene y nosotros no íbamos a quedarnos afuera de empezar. Si Argentinos empieza a jugar, Argentino Pasión va a empezar con su programa y por eso estamos hoy acá, además porque se movió el mercado de pases, hubo amistosos, llegaron nombres rutilantes, después vamos a ver los adjetivos que le ponemos a los nombres que vinieron. Hubo algunas salidas que tal vez duelen un poquito más, algunas un poquito menos. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que es el mercado de pases, de lo que se viene en este año de Argentinos Juniors, en donde no quiero usar más la palabra vara, porque la venimos usando muy seguido, lo de la vara. Pero el antecedente es tan importante, por lo tanto la exigencia es más importante que el antecedente. Si llegaste a una final, mínimamente vas a tener que ir a buscar esa final nuevamente en la competencia que quieras. Digamos, ese debe ser el objetivo hoy en día de Argentinos Juniors. Ya no es clasificar a una Copa Internacional, es jugar una final. Se preparó para eso, por lo menos así lo veo yo, decía Nimo. Vamos a recorrer el plantel en cuanto a nombres, en cuanto a posiciones, y vamos a ver si después, con el correr de los partidos, el equipo está a la altura por lo menos de las exigencias que entendemos se puso la institución a esta altura del año. Vamos a saludar, abrimos rápidamente la mesa del día de hoy. Estoy solamente con mi compañero, pero me alcanza y me sobra, Emiliano Rostein. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Martín. Sí, verano podemos decir buenas tardes. Buenas tardes también transpirado, ahora voy a prender el aire. A todos los oyentes que nos escuchan. Primero que nada, decirles feliz año, ¿no? Feliz año. Un año donde si pensamos hace muy poco tiempo atrás, nos tocó vivir emociones bastante intensas con Argentinos Juniors. No nos dieron respiro. La verdad que, si me preguntás a mí, creo que hubiera preferido que el campeonato empiece en febrero, más tranquilo. Da un mes Dejame más. reponerme un poco de todo lo que pasó. De hecho, buscando en el hashtag AJ, ¿viste? Porque lo que hacemos, imagino que todos nosotros, es hashtag AJ. No importa por qué, ya es normal. Es como, bueno, me voy a lavar los dientes, hashtag AJ. Si bajás un poquitito de más, si tenés media horita, llegaste a... No, te metés en un quilombo tremendo. No, llegaste a las finales. ¿Qué pasó? ¿Por qué quedamos afuera de la pelea? No. Y decís, esperá. Déjame resetear. Exacto. Déjame resetear. Bueno, lo bueno acá, lo importante es que hay un mercado de pases, que todos los mercados de pases siempre generan esa nueva expectativa, ¿no? Después
en algunos nos desilusionamos y en otros a veces nos sorprendemos. Lo que está claro es que Argentinos, año tras año, va por un poco más. Hablaba el presidente hace no mucho tiempo atrás diciendo que en toda esta gestión se logró en los últimos años que la mayoría de los jugadores que hoy forman parte del plantel sean propiedad de Argentinos Juniors, de alguna manera, con lo cual Argentinos cada vez fue teniendo planteles más fuertes, fue teniendo mayores aspiraciones. Otro año de Libertadores, ya casi que lo naturalizamos, pero Argentinos tiene en su historia muy pocas participaciones y siempre ilusiona y genera una expectativa especial jugar la Libertadores, que es la más deseada por todos. Pero como bien mencionabas, un mercado de pases que creo que hasta ahora viene siendo prolijo, se viene reforzando las posiciones que uno se imaginaba que necesitaba el equipo por cómo terminó el año, por los partidos importantes, por todo lo que fuimos analizando el año pasado, pero también con jugadores que hasta ahora no se fueron, ¿no? Jugadores importantes que uno se imaginaba que por el gran año que tuvieron en el 2025 podían llegar a salir, y hasta ahora en el mercado de pases que va, o por lo menos en lo que va de este año, Argentinos puede estar tranquilo de que hay equipo. Hoy repasábamos, ahora vamos a hablar si querés del amistoso con Vélez, pero es lindo ver que los jugadores que anduvieron bien sigan estando, algo que tampoco, me parece, a lo que nos hemos acostumbrado en los últimos años, pero que tampoco es propio de nuestra historia. Sí, hay que... A ver, nosotros lo dijimos hace un ratito y creo que está claro. No hace falta. Nosotros no vamos a descubrir nada diciendo que el objetivo es salir campeón, jugar una final, si querés bajarle un escaloncito. La Copa Libertadores, tenés 2 instancias anteriores, que lo decíamos en el último programa, son complicadas. Habrá que ver si superamos esas instancias y si no está la Sudamericana, si Dios quiere. Nos tocó lo peor que nos podía tocar, básicamente, ¿no? En Libertadores, digo, viendo lo que son los repechajes... Lo bueno es que te agarra a principio de año y tenés alguna ventaja si vos te empezás a preparar antes. Pero el chiste, o por lo menos lo importante o lo interesante de este juego, es ver si el plantel está, o consideramos nosotros que está, para llegar a esos objetivos. Por edad de algunos jugadores y sobre todo por los antecedentes de lo que vivimos el año pasado, en donde tuvimos unas lesiones que nos complicaron muchísimo, algunos pensamos que hasta el título incluso, y en donde otras posiciones que se veían desde el principio de año, que por ahí faltaba fortalecerlas, terminaron complicándole un poco el trabajo a Nico Díez. Independientemente de eso, también hay que recordar que Nico Díez fue su primer año de técnico de primera división. Está descontado, porque ya lo hemos hablado con él, toda su trayectoria como acompañante de otros técnicos. Pero bueno, no es lo mismo estar ahí, tomar decisiones, equivocarte y tener que dar la cara, que estar acompañando al técnico que en ese momento se equivoca o da la cara, porque de última en que responde es el técnico. Entonces también es el segundo año de gestión, si querés, de Nico Díez al frente del equipo. Entonces el chiste, lo que decíamos, es ver si eso que entendemos que se está armando, se está formando, va a poder cumplir con los objetivos. Por eso, y antes de empezar a leer muchos de los mensajes que están llegando y agradecerle a toda la gente que ya está conectada, creo que es importante ni sobreexcitarnos con los primeros partidos, ni desilusionarlos en caso de que no se den los resultados. ¿Usted le está pidiendo al hincha que no sienta? No, sentirlo podemos sentir. El hincha es emocional ante todo y nos conocemos, sabemos que el primer partido vamos a la cancha, Argentinos tiene un mal partido y bajamos todos un 70% de ilusión y de expectativa. Argentinos tiene un gran partido, gana 3-0 y ya todos estamos pensando en la sexta. Y año tras año nos lo repetimos, pero no dejamos de ser hinchas. Sí, pero te pasa lo mismo cuando juega Argentinos el viernes, pierde, no ves ningún partido el fin de semana, estás enojado con el fútbol y el martes empezás a preparar el programa, el miércoles ya ves el programa, lo haces y el jueves ya estás cebado y el viernes, antes de que suene el silbato, sos el mejor equipo del mundo. O sea, no te importa. Y lo único que pasó antes fue que perdiste un partido. Pero bueno, hay que entender que la dinámica de los equipos, sobre todo cuando se tiene que armar un plantel que no es nuevo, pero sí tiene que conocerse con algunas figuras importantes que vamos a repasar, que podemos decir que son capitanes adentro de la cancha, o que le van a competir esa capitanía a los jugadores que ya tenemos como capitanes adentro de la cancha, se vuelvan a conectar, si Dios quiere todo bien, para que esa energía, esa sinergia, lleve a buen puerto. Por lo que se ve está todo bien, pero bueno, aquí la pelota tiene que empezar a rodar. A mí lo que me parece interesante de este mercado de pases, si querés nos vamos metiendo,
Es que un poco lo que analizábamos el año pasado de por dónde le costó a Argentinos ganar la sexta estrella, que estuvo básicamente en detalles. Se mencionó la posición de arquero como fundamental a reforzar y fue, creo que, el segundo refuerzo que llegó en Argentinos Juniors. Empecemos por sí, él. dale, si querés empezamos por el arquero. Brian Cortés. Brian A ver. se escribe. Brian Cortés, con 30 años de edad, altura de 1,86 m, guardameta chileno, viene de jugar en el último semestre del 2025 en Peñarol de Montevideo, en donde había sido cedido a préstamo. En su paso por Colo-Colo, Brian Cortés cosechó 8 títulos, 2 de ellos campeonatos nacional 2022, 2024, 3 Supercopas, 2018, 2022, 2024 y 3 Copas de Chile, 2019, 2021 y 2023. Asimismo, fue arquero de la selección chilena. Claramente no le fue muy bien, no está clasificado al Mundial. 18 partidos por eliminatorias por el Mundial 2026, del cual Chile fue eliminado por el conjunto dirigido por Gareca. En estos encuentros con La Roja le suman 7 partidos amistosos, 25 encuentros, recibió 30 goles y mantuvo su valla en 9 ocasiones. Bastante bien para lo que es Chile, ¿no? Y para la pésima campaña que arrastró en estos últimos años. En lo que va de su carrera jugó un total de 314 partidos y recibió 339 goles. Repetime la edad. La verdad, repetime. 30 años. 30 años. La verdad es que no lo conocemos. Es para todos, me parece. No sé cuántos de los que están del otro lado ven fútbol chileno. Capaz uno lo puede recordar un poco más de eliminatorias, pero es un jugador, por lo menos, que desde mi lugar no lo tengo en el radar. Y es tal vez la posición más importante, como decíamos, que tiene que reforzar hoy Argentinos y de la que más se espera. Recordemos, tenemos a Russo Rodríguez lesionado, por ahí, con suerte, de mitad de año hacia adelante, volvería el Ruso a estar en condiciones de formar parte del equipo. Vamos con el segundo refuerzo, elegí el que vos quieras y después vamos a jugar un poquito, me gustaría, espero que lo tengas preparado, al 2 por puesto. Pero eso me gusta, vamos a hacer el 2 por puesto y preparamos ahí una placa para ir jugando con lo que puede ser el posible 11 de Argentinos o los jugadores por lo menos más importantes que va a tener Argentinos en este año. Quiero ir leyendo qué opinan de los refuerzos, dale. Segundo. Gino Infantino, sí. El surgido de las canteras de Rosario Central, tuvo esto no lo leí por ahí, la información nos las está dando Sergio Rapaport, que tiene un nivel de precisión. Hay que el día decir que se equivoque lo matamos. El día que se equivoque lo vamos a buscar. Proveniente de la Fiorentina en este caso, con un último paso por el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, en donde jugó a préstamo en la última temporada. El joven mediocampista ofensivo podría ser tranquilamente un reemplazante, uno se imagina, de Lescano, de López Muñoz. Tal vez más de López Muñoz, porque más adelante podría también jugar de puntero izquierdo. Se lo ha visto jugando en central, sobre todo. En esa foto con las medias y de las puntero jotas izquierdo. Me sentí identificado. Mirá esa foto, con las jotas y las medias. Es una cosa de loco. Muy chill, muy chill. Acá tengo que tiene 1,78 m de altura, zurdo, como le gusta a Nico Díez. Claramente. Fue oficialmente anunciado primer refuerzo para el Timón de Boyacá. Infantino llega a préstamo con opción de compra y firmó contrato bajo el esquema de productividad hasta diciembre de este año. Bien. Yo diría que es una de las apuestas. Te iba a decir eso. Fichita. Y a ver, tuvo paso por el sub-15, por el sub-17, por el sub-20. Era un jugador rosarino, era un jugador del que posiblemente se esperaba un salto más importante cuando viajó a Europa. Era un jugador con mucha proyección. No logró tener esa continuidad que hubiera querido tener afuera. Y vuelve a Argentinos para demostrar. A ver, tiene 22 años. Claro, chicos. Puede resurgir su carrera y volver a destacar. Un jugador, por lo que poquito que sabemos, técnico, bueno en el 1 contra 1, buen pie. Vamos a ver qué le puede aportar a un equipo que busca eso también. Que busca eso, sí. Siguiente, a ver, ¿con quién podemos hablar? Después tenemos a el jugador tal vez más conocido por todos. Dale. En este caso, Enzo Pérez. ¿Polémico? ¿Es polémica la llegada de Enzo Pérez? Es una buena pregunta. Me parece que de Enzo Pérez
no hay mucho para hablar. Si quieren les puedo contar un montón de cosas, pero, ya lo pero a conocemos. ver, es un jugador, de él no quiero que me cuentes nada porque ya lo conocemos. es un jugador que conocemos, selección argentina, muy importante en River, en ¿Cuál todos es la estos últimos búsqueda, años. según tu Jugador opinión? bandera de la era Gallardo. ¿Cuál es la búsqueda de argentinos, de Nico 10, por ir a buscar a Enzo Pérez? Según tu opinión. Yo creo que está buscando en ese salto que tal vez le falta de calidad a argentinos en los partidos importantes, sobre todo jugadores que, si vos te pones a pensar el año pasado, los 3 partidos más importantes que tuvo Argentinos fueron el de San Lorenzo, Sí. el de Independiente Rivadavia, que creo que son 2 partidos donde el equipo no mostró la versión que venía mostrando a lo largo del año, su mejor versión. Después el de Boca sí, no se le dio el resultado, pero creo que en la Bombonera Argentinos tuvo un buen partido. Y tal vez está buscando esos jugadores campeones que vengan con esta mentalidad ganadora. Y también un reemplazo, ¿por qué no?, de Fattori, que uno piensa instantáneamente que es el jugador más importante que tiene Argentinos por todo lo que le dio el año por el pasado. 2025. Pero Enzo, si uno se pone a pensar, y ahí es donde a mí tal vez me hace un poco de ruido el porqué de esta decisión, juega en la misma posición. Entonces, Pero tampoco es que va a jugar Enzo Pérez 90 minutos todos los partidos. hay preguntas que yo me hago. Enzo, ¿jugará junto con Fattori o jugará como reemplazo de Fattori? Porque en River, la posición de Enzo fue más de eje. Cuando River tenía que salir, fue más una posición, si se quiere... ¿De Lescano? No, más retrasado, más como Fattori. O sea, muchas veces haciendo los relevos. No un jugador de los últimos metros. Entonces, lo veo muy parecido en su estilo, por lo menos técnico, a hoy, teniendo 39 años también, y cómo llega a Argentinos. Y ahí es donde surge la gran duda. ¿Jugará con Fattori? ¿Vendrá como reemplazo de Fattori? Si viene como reemplazo de Fattori, ¿se bancará un jugador con semejante trayectoria estar en el banco de suplentes? Es una buena pregunta. ¿Cómo está físicamente, por ejemplo? A mí Después- lo que me después cuentan... Después vamos a hablar del Sí. amistoso de hoy, que hoy hubo amistoso contra Vélez. A mí lo que me cuentan, por lo menos con la gente que uno habla en el club y que y cercana a los entrenamientos, que no hemos visto por lo menos entrenamientos para la prensa, hasta por lo menos hasta ahora en lo que va del año, que se lo vio muy bien físicamente, que sorprendió. Y también cuando hablas con periodistas de River o gente del mundo de River, te dicen que Enzo no fue el problema, el gran problema del flojo rendimiento del River de Gallardo en el último año, sino que diría que hasta incluso fue de los jugadores más rescatables y jugó bastantes partidos también. No es un jugador que no haya sido tenido en cuenta, que venga con poco rodaje. Ahora, es cierto que llega a un Argentinos que ya está funcionando con justo el mejor jugador del equipo en su misma posición. Y habrá que ver ahí si el técnico decide reinventar o decide tal vez agarrar y decir, bueno, que Enzo me juegue los partidos del torneo y tal vez Fattori me juega los de Copa. Sí, es verdad. Es raro, y ahora en un ratito ya vamos con los mensajes también. Es raro pensar en el banco de suplentes a cualquiera de los dos. Por lo menos de arranque. Fattori o Enzo Pérez. Uno pensaría que el titular es Fattori. Pero está en el banco de Enzo Pérez. Que Enzo Pérez, a ver, si no estuviese Fattori, sería el que vino a jugar de titular. Más allá de la edad, ¿no? La edad es un condimento que no hay que dejar pasar. Hasta ahora en los amistosos que hemos visto no han jugado juntos. Jugó uno o el otro. Fattori en el amistoso que se jugó en el día de hoy Después lo vamos a contar. contra Vélez no formó parte ni del primer ni del segundo equipo. Entrenó diferenciado. Entendemos que andaba con alguna molestia física. Por la pretemporada. entiendo. Sí, posiblemente Sí. por la pretemporada. Y lo hizo Enzo Pérez. El primer equipo empató 0-0. Ahora, después Sí, después, sí. vamos a ir terminando con los refuerzos. ¿Nos quedan dos o nos queda uno? ¿Quién nos queda? A ver. Queda uno que es el que en teoría viene a mojar. A ver, nos queda tal vez el refuerzo más rutilante, si se quiere, o con más... Bueno, no. No, a rutilante ver, es Enzo Pérez. De nombre, Enzo Pérez. Enzo Pérez es el más rutilante, pero me parece a mí que por el momento en el que llega de su carrera, con 39 años y con un River que viene capa caída, tal vez es más nombre que otra cosa. Ahora, Leandro Fernández, que es el delantero que viene en este caso a acompañar a Molina, y la posición que tanto también se venía buscando, si uno piensa después del arquero, cuál es la posición donde Argentinos sufrió, o tal vez le hubiera venido bien tener un poco más de jerarquía, sobre todo aquel partido con Boca, que Argentinos tuvo muchísimo la pelota y que no lastimó, Sí, no pudo lastimar. Vamos a ser concretos. Desde el bajón de Molina a nivel de efectividad,
Argentinos perdió gol. Argentinos perdió gol y Después te voy a decir algo. Y voy a invitar acá a los oyentes y al operador también. Se da lo que se da lo que estamos buscando y todo con este corte de pelo. el escobillón Sí, de una. sale del escobillón. Sale. Y te tintura también. A ver, a mí Leandro Fernández es un jugador, te diría, que de los 4 que se incorporaron hasta ahora, el que más me entusiasma. Porque ha mostrado rendimientos altos en casi todos los clubes que jugó. Es un delantero santafesino, 1,79 m de altura. En el total de su carrera disputó 414 partidos con un promedio de gol altísimo. 108 goles y 58 asistencias. O sea, un jugador que la mayor parte de las veces lo hizo de segundo delantero, si bien puede jugar de 9 porque lleva un poco el gol en la sangre. Y jugó, tal vez su mejor versión se vio en Independiente, en aquel Independiente que ganó la Sudamericana, siendo un jugador muy importante. Después fue transferido al Inter de Porto Alegre, donde también tuvo un buen paso. Y bueno, después terminó siendo uno de los ídolos o tal vez jugadores más queridos en Colo-Colo, Sí. en Chile. Buen festejo. En Colo-Colo no, en la U de En Chile. la U Católica. La U de Chile. La U de Chile después estuvo en Colo-Colo con algún bolonqui y se fue de ahí. Che, Disputó- buen festejo el de Fernández, ¿eh? En la U de Chile viene a disputar 100 partidos con 33 goles. Ahí estamos viendo algunos. Y si algo estamos viendo, por lo menos en las redes sociales, es cuánto se lamentan los hinchas chilenos de no poder contar con su presencia este año. El técnico no lo tuvo en cuenta y ahí me parece que Argentinos estuvo rápido. Es un jugador que ya se buscó en mercados de pases anteriores y me parece a mí que no solo es apetecible para Argentinos Juniors, sino para varios clubes del fútbol argentino. Sorry, perdieron. Te diría que Argentinos acá le ganó la pulseada a muchos clubes que pueden estar interesados. Y si pensamos Tiene que 35 a Molina, años. si pensamos que a Molina se lo vio en algunos partidos un poco solo en el ataque, que tal vez a Argentinos le faltaba, para aquellos que se quejan de que a Argentinos le faltó ser más vertical o ser más profundo, No, ser un equipo sufrió la pérdida de Jiménez Rojas, porque la verdad es Sí, esa. sí. O sea, cuando perdió a Jiménez Rojas, perdió eso. Hoy, Leandro Fernández, suponete, vuelve Jiménez Rojas y tenés Jiménez Rojas, Leandro Fernández y Tommy Molina. Y ahí tenés el trío. 2 para que alternen. Ponerle el nombre que quieras. Hoy no me importa, puede estar los 3 tranquilamente. Sumale después si querés a Porcel. Después vamos a ver en el 2 por puesto quiénes pueden ser. Pero si tuviese los 3 en condiciones, tenés armado ahí no te vas a preocupar tanto si está uno bajo. Porque el reemplazo en el segundo tiempo, cuando llega, está, o por lo menos a la altura del Sí. que sale. Hay- Obviamente la pelota tiene que rodar. Hay que ver qué pasa ahí con los jugadores que volvieron también. Ahora vamos a mencionar. Porque Argentinos, si algo tenía a préstamo en distintos clubes del fútbol argentino, eran delanteros. Inmediatamente pienso en el caso de Heredia, que hoy es refuerzo de Platense, un jugador bastante querido. Sí, por- sobre en todo su por los paso chicos, Argentino. sobre todo por los chicos. Sí, y hubo gente muy dolida por el club que eligió el Pupa para reforzar el Calamar. Ahora, ese es un lindo debate. No lo vamos a enganchar con esto, porque nos enganchamos con esto y después estamos hablando 20 minutos de este tema. Pero que le hayas dado a un jugador significa está bien, no tenemos nada contra ustedes. Chao, listo. Sí, te damos lo que no necesitamos. No sé. Pero después, Igual no sé si no lo necesitamos, Después vemos qué pero pasa. después hablaremos. Después vemos qué Está después el regreso de Verón, que viene de tener una buena temporada en Central Córdoba. Fue uno de los jugadores que sorprendió en Santiago del Estero. Se habló, por lo menos de extraoficialmente en redes sociales, mucho sobre la posibilidad de ir a San Lorenzo. Pero claro, San Lorenzo está en una situación de inhibición, donde en este momento no puede incorporar jugadores. Hay que ver si la logra destrabar. Y si Verón termina yendo al Ciclón en este caso. a mí, Pero me es un jugador- llama la atención de Verón que no se mostró ni en las redes sociales del club, ni en los amistosos, ni se mencionó hablar en los mensajes de WhatsApp que estuvimos hoy buscando un poco de información. Cuando el jugador no aparece, es porque está o en la góndola o con algo por cerrarse para irse. Si no, lo hubieses visto. Sí. Fíjate que pasó lo mismo con Pereyó, hasta que no se cerró la venta. Hay jugadores en los que no se nombra, que no aparecen, que no son parte de los amistosos, y va sumando. Salvo que haya alguna lesión que no conocemos y que entendemos que no hay, va cerrando que es posiblemente una salida. Al menos en el caso de Verón, yo no tengo ninguna información de que haya algún tipo de lesión.
Y después otros dos jugadores que no hemos mencionado, el caso de Perelló, Sí. que tal vez sea el jugador que más nos duele que se vaya en este momento, porque lo hemos visto muy poco, lo poco que se vio había entusiasmado. Igual déjame ser malo. Lo hemos visto muy bien en Central Córdoba. Pero voy a ser muy malo, muy malo voy a ser. ¿Perelló o Giacone? Total, como yo no es contesto. una pregunta difícil. El Perelló de Central Córdoba del último año a mí me gustó ¿Y mucho. el Giacone de A mí me Argentinos gustó Juniors? más que el Giacone de Argentinos. ¿Te querés una respuesta final? Me gustó. Me la gusta respuesta. más Perelló. Me gustó que haya jugado. Me señor. gustó más el Perelló del 2025 que el Giacone del 2025. Ahora, eso no quita que Giacone No, es un no, jugador no. que tal vez puede levantar un montón en Argentinos, pero en regularidad de rendimientos, lo de Perelló ha sido muy bueno. Y creo que por eso también es transferido Sí. a un club como es Independiente del Valle, que no es un club que no compita a nivel internacional, que no esté, digamos, entre los favoritos de Ecuador. Y es una baja que, por lo menos a mí, un poco me duele porque siento que a los jugadores del semillero, sobre todo cuando destacan en otros clubes, tal vez hubiera sido lindo que pueda sacarse las ganas de ser el jugador que Argentinos necesitaba. También, Nos dolió que es hincha argentino. eso también, sí, pero bueno. también es hincha de Argentinos. Estuvo en la cancha de Rosario Central en aquella semifinal. Darío creo que le hizo una entrevista afuera de la cancha que se terminó viralizando. Pero con la camiseta de Argentinos, jugando para otro club, viajó a Rosario para ver al bicho. Y bueno, esos jugadores duele un poco que se tengan que ir en este momento. El caso de Verón tal vez es distinto porque Verón es un jugador al que se le ha dado infinidad de oportunidades y la verdad es que no ha podido estar a la altura. Yo no creo que sea porque Verón no tenga las condiciones. Creo que hay algo muy mental que jugó en su carrera porque fue tenido en cuenta por todos los técnicos. Yo en 2026 no voy a hablar más de Verón. Ya está, ya está. Está bien, pero está. fue tenido en cuenta por todos los técnicos, no anduvo, se fue a Central Córdoba y tuvo un buen año. Fue Verón. Fue. El otro jugador que vuelve, que no lo hemos mencionado, y que en algún momento fue importante para Argentinos, sobre todo el Argentinos de Pablo Guede, Maxi Romero. Ah, bueno, pero otro de los que volvió, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque son jugadores que, recordemos, ni Verón ni Romero participaron de ninguno de los amistosos, con lo cual uno entiende que posiblemente sean jugadores que estén como transferibles o en negociación para irse. Pero vos me decís hoy a Romero, que viene de jugar en O'Higgins de Chile, 13 partidos jugados, 7 goles, 3 asistencias. Sí, le fue bien. Tuvo un buen paso por el club chileno. ¿No lo tenés en cuenta vos en Argentinos? Hoy como está Argentinos, sabiendo que el último año Molina, cuando Jiménez se lesionó, de alguna manera lo extrañaste. Mirá, lo puse en el grupo de WhatsApp de Argentinos y está ahí guardadito. Digo, si Romero se queda, puede llegar a ser un buen año para Romero. Pero se tiene que dar, que se quede, que juegue, que tenga ganas de jugar, que tenga ganas de rendir, que tenga ganas de pelearla, más allá de los rivales que tiene en su posición, ¿no? Estamos hablando de los compañeros, porque no va a ser una pelea fácil la de Romero. Estamos hablando de Leandro Fernández, Tomás Molina. No es sencillo la posición de Romero. Ahora, si vos me preguntás a mí, si se queda, puede sorprender, tranquilamente. Sí, es un jugador que le rindió a Guede en aquel primer buen semestre que tuvo. Después sí, cayó. Cuando hizo buena dupla con Oroz. Tuvo algunas lesiones que también lo terminaron marginando. Y creo que terminó, de alguna manera, Argentina lo termina cediendo a O'Higgins para que vuelva a ganar esa continuidad. Entonces, ahora que se recuperó físicamente y que está con continuidad, sería una lástima no aprovechar un jugador que en su momento ha rendido. Te voy a pedir, Nico, los audios. Mandame 2 pegaditos, por favor, que voy a hacer pasar acá a un amigo que vino a saludar, ¿vale? Buenas tardes, compañero Gustavo de Sarandí. Una preguntita. Yo sabés que no me simpatizan los chilenos. ¿No se podrá saber algo de lo que pasó con el arquero de Riestra, de Arce? Eso solo nomás. Como diría un amigo mío, éxito. Sí, buenas tardes. Soy Fabián de la Paternal, el hombre de barba que ve con vos los partidos arriba en Boyacá, en Gavilán, perdón. No me gustaría que venga Baloyes porque dicen que está roto. Bien, nos vieron un poquito distraídos. Lo que pasa es que vino un amigo acá, un
espectador y ahora amigo de la casa, Héctor, nos trajo factura, nos trajo masita, no la abrimos todavía, no sabemos qué son, y habla al micrófono, si no, no va a quedar su voz en otro lado. Masas son. Y nos ilusionamos, nos emocionamos. La verdad que escuchábamos que decían lo de Baloyes, lo de Ábalos, ahora en un ratito vamos a ir con la información, pero ya que está Héctor acá, aprovechemos que hay un hincha. Y podemos poner, claro, la voz de un hincha, más allá de que nosotros somos hinchas, ¿no? En los micrófonos de Argentinos Pasión, ya que este es el programa del hincha, no tenemos postpartido, estamos un poco más tranquilos. ¿Qué dice, y vamos a ir mechando con los mensajes, usted también tiene, sí. ¿Qué dice Héctor, oyente, hincha de Argentinos Juniors hace cuántos años? Yo iba a las Malvinas cuando era un campo de deportes y Diego debutó en los Cebollitas y cuando vino por primera vez José María Muñoz a las Malvinas a verlo jugar. Te estoy hablando año 1973. Y cortos. Yo sí soy realmente uno de los que estuvo el día que Diego debutó contra Talleres de Córdoba y le hizo el caño a la Chaluda. Uno de los 10 millones de hinchas que No. Yo iba a un colegio en la otra cuadra, salimos del colegio y nos fuimos a ver el partido. Y eso es verdad. ¿Pudiste escuchar un poco sobre los refuerzos de Argentinos Juniors? Sí. ¿Te hacen ruido, no te hacen ruido? ¿Qué te parecen? Y mientras tanto vamos a ir mechando con los mensajes de los oyentes. A ver, yo quizás discrepo que Enzo Pérez vino a reemplazar a Fattori. Yo creo que más dupla con Fattori y creo que vino más a reemplazar a Oroz. Es decir, jugando más lo que se podría decir antes técnicamente como en la cueva, más en el fondo, Fattori para que distribuya un juego hacia adelante y que Enzo Pérez pueda darle una cierta dinámica o toque rápido, ya que tiene un pase rápido del medio hacia adelante para poder asistir a tanto a Alan Lescano como a Hernán. Es verdad me parece a mí, ¿eh? Es verdad que Oroz, los últimos partidos del año pasado, jugó muy poco. Es verdad eso. Sí, no fue tenido en cuenta, no jugó ni la semifinal ni la final de la Copa Argentina, pero a la vez, si vos me preguntás a mí, creo que fue un jugador que en la final, sobre todo Argentinos, un poco extrañó. El manejo con la pelota para llevar la pelota de un lado al otro, organizar un poco el juego. Pero yo coincido igual, creo que Enzo Pérez es un jugador que está demostrado la clase que tiene y perfectamente puede acompañar a Fattori. Ahora, ahí la duda que a mí se me genera es ¿qué pasa con la recuperación de la pelota? Porque Argentinos, si algo le hemos destacado en el 2025 es esa recuperación rápida, esa intensidad para ser un equipo que te ahoga, que te quitan campo rival. Y en ese sentido, yo no sé si por las características de Enzo es un jugador que te pueda dar eso. Yo lo veo más como un jugador tal vez más similar a Fattori, como más cerebral, si querés, como un jugador más de la recuperación desde lo posicional y no tanto de ir a buscar. Oroz hace un trabajo en ese sentido, y se lo he escuchado incluso decir a Nico Díez, silencioso. Es un jugador con más dinámica, con más despliegue. Si tiene que ir a buscar y volver, vuelve rápido. Si tiene que ir a quitar arriba, también lo tiene. No estoy diciendo que Oroz sea un fenómeno. Yo creo que de los de la mitad de la cancha, si uno se pone a pensar... En el ranking. En el ranking creo que es el primero que uno sacaría, ahí coincido. Pero me pregunto si esto no puede influir también en la recuperación de la pelota. Mira, yo creo que esto, escuchándote y hablando de antaño, me acuerdo de una frase, de un reportaje que hizo José María Muñoz a Reinaldo Merlo, cuando le pregunta ¿cuántos pulmones tiene? Y él contesta, dentro que puede, uno como todos. Fue un reportaje muy cómico. Sí. Y yo creo que en la recuperación le van a pedir, me parece a mí, a Fattori decir, bueno, quédate en la cueva, no distribuyes del juego, vos recuperás la pelota, hasta ahí y pasásela a Enzo Pérez que distribuya. En ese sentido, sí. O sea, va a disminuir un poco Fattori en la función que tenía antes, es decir, más dejándolo como un quinto defensor entre la defensa y el medio para hacer un nexo y dársela directamente a Fattori, a Enzo para que distribuya. A mí ahí lo que me gusta, porque yo te hablé como contrapartida de la recuperación de la pelota, pero si me pongo de la vereda de enfrente digo, y cuando la tenemos, ¿quién nos la saca? ¿No? Porque ya Argentinos de por sí tiene un muy buen pie en la mitad de la cancha, posesión en la mayoría de sus partidos un 65-70%. Y encima le agregás a Enzo Pérez, digo... Sabemos que, y lo dijo Nico Díez en cada oportunidad que tuvo, a mí me gusta, dijo, yo soy Nico Díez, dice, a mí me gusta jugar con la pelota. O sea, primero tengo que tener la pelota. Y te das cuenta de los jugadores que trae, porque Gino Infantino
creo que también viene por ese lado. Dice Luis Mascaro, feliz año, le mandamos un abrazo grande. A Maxi Roca también. Andar mandando los mensajes. Sí, sí. Seba Castelli, qué grande Seba, dice: ¿hay ofertas por Lescano? Si se queda, tenemos un Dream Team ahí. Hay ofertas, no alcanzan. Ya sabemos que la operación del Lescano es complicada porque Gimnasia de la Plata tiene un porcentaje y Argentinos para poder venderlo tendría que comprar ese porcentaje, que es la mitad. O sea, no es cualquier cosa. Sí. No, y además obtener un beneficio económico, porque si Argentinos Sí. lo va a vender por la misma plata que lo trajo, Se lo queda. ahí hay un conflicto No, aparte de se lo intereses. queda porque necesitamos un año con hay con un Lescano. claro conflicto de intereses. Dice, imposible no ilusionarse. Petizo dice, soy de Mendoza, el bicho es pasión, cuando venga a Mendoza lo vamos a ir a ver. Saluda a José Luis Aduna, dice que no se haya ido ninguno de los titulares, hace la diferencia para la competencia. Manda saludos Eduardo Travaso, dice, Enzo Pérez va a ayudar para que el plantel tenga una mentalidad ganadora. Fernández no me gusta, los otros son apuestas. Agustín de Villa Urquiza, saludos a la mesa, ya los extrañaba. Adrián Testa, qué bien que vuelve AP, buen programa. Con respecto a la consigna, veo el planteo del bicho y me cuesta encontrar un plantel mejor en primera en cuanto a idea e intérpretes. Ya se nos va a dar. Daniel de la Garma González Chávez, buen regreso a todos, excelente mercado de pases, no se fue nadie y los 4 que vinieron son muy buenos refuerzos. Muy manija con el comienzo de los campeonatos, faltaba algo los miércoles, era Argentinos Pasión Acá Noche. estamos, viejo, acá estamos. Qué lindo estos mensajes. Igual en el verano estuvimos visitando y estuvimos entregando unos premios. Nico tiene las fotos ahí. Uno de ellos es el señor Héctor que salió favorecido con el sorteo de la tabla de picadas. ¿Se estrenó o no se estrenó la tabla? Todavía no. Una cosa Todavía no. Pero Julián Benavides que saludó también está. Kevin también manda saludos. Ya haremos un asado en Malvinas y lo comprometeremos con la tabla. Y que traiga un poquito de... Y tabla de una picada. carnecita, Dice Nico... Sí, eso no hay problema. Vamos muchachos, que tengan un gran año. Gracias por volver, dice Diego de Ambrosio. Todos unidos, Adrián Cabrera dice en el 2026. San Andrés. Tom de Argentina dice, me gustó la postal que es Enzo cagando a pedos a Muñoz. Es la foto que elegimos hoy de portada. Ahí está Leandro Setti que se ganó 2 jeans el Choborra. Dale, sí. Pablo de Valvanera, buen año 2026 para Argentinos Pasión, sus integrantes, sus seguidores y por sobre todo al equipo que son los que salen a la cancha y llevan nuestros colores con lo mejor de sí. Matías de Córdoba, Matías de Cardona, Uruguay. Buenas tardes, gente. ¿Quién hace las incorporaciones? ¿No mira videos o se informa? Trajimos a un golero que fue un desastre en Peñarol. No lo quisieron más, imagínate, dice. Teniendo a Siri, que es del club, y anduvo bien, traemos a este paquete. Abrazo grande de Uruguay y vamos arriba al bicho. Yo voy a decir algo que está un poco a viva voz de lo que se vio en las redes sociales. Lo han criticado mucho. Lo han criticado mucho al arquero. A Brian. Al arquero chileno, en este caso. A Brian Cortés. A Brian Cortés. A ver, es un arquero que tiene selección chilena encima, que tiene muchos partidos importantes en la liga chilena, con muchos títulos debajo del brazo. Esperemos para ver también, me parece. También hay que tener en cuenta que Argentinos tenía que cubrir, y ahora vamos con los mensajes, tenía que cubrir 2 puestos muy importantes, el arquero y el de delantero. A ver, Brian Cortés, yo no lo tenía en el radar, vos no lo tenías en el radar. No. ¿Usted lo conocía, señor? No. Tampoco. Pero sí te puedo decir quién me dijeron que lo A ver. recomendó. A ver, A mí me dijeron que lo recomendó Vichy. que el bichi. Ah, bueno, claro, porque claro. viene de Chile, muy bien. Sí, Sí, Pero tiene su lógica. también tiene otra lógica que tenemos que hacer un pequeño recuerdo. En el año 2010 vino un arquero que no lo conocía nadie, que fue Perich. Sí, ¿Te bueno. acordás? Sí. Tampoco, Pero fue no tan lo buen conocía nadie, tampoco ¿eh? fue tan buen arquero, digamos. A la luz de lo. Pero está bien. Pero también lo trajo el Vichy y digamos, algo también el Vichy sabe de fútbol. Por O vamos a supuesto. ver. No voy a discutir olvidá, que sabe. no, con que Desde sea el un momento- 5% mejor que Peric, ya está. Desde el momento que dijo que fue el bichi, me Ya cierro está. todo, Perdimos. no hablemos más de fútbol, ya está. Por eso digo, a ver, pero- el resto lo podemos criticar. Si querés lo podemos criticar. Pero cuando me dijeron, lo recomendó Vichy, digo, perfecto, un ojo tiene. Está para eso, Veamos- Martín. veámoslo. Está para eso. Veámoslo ¿Me permiten y que después diga algo opinemos. como hincha y como socio de Obvio, Argentino? señor. Este es el primer año que yo siento que hay un equipo de jugadores donde nadie hizo ruido, o al menos no me ha llegado como hincha, como socio, que se quieran ir. Antes, todos los años y todos los fines Se de ponían en la campeonato, onda de los jugadores mismos. esos se ponían en la vidriera y decir, hola, acá estoy, véndanme, me quiero ir. El 10 lo hizo, ¿eh? Y te voy a No agregar quiero, algo. empezar un año mal con Lescano, Y te voy a agregar pero algo. ya Está el 10 lo hizo en su momento. Y te voy a agregar algo, no solo es que no se quieren ir, es que los que vienen tienen ganas de venir y tienen opciones de otros clubes. Porque yo recién decía, Leandro Fernández es un jugador
cotizado, sobre todo en el fútbol argentino, porque anduvo bien. O sea, en los clubes que tuvo, anduvo bien. Es un jugador importante. Hoy, no te digo, no sé si un jugador para Boca, River, pero es un jugador que cualquier club grande te lo podría tener en cuenta. Y sin embargo, elige argentinos. Uno piensa también, hace un año atrás, Fattori era uno de los jugadores más importantes de Huracán, eligió argentinos. Se está viendo que desde afuera nos ven de otra manera también. Quiero saludar a Marifer Pagani, que está conectada ahí moderando también los comentarios y recordando que pongan el like en YouTube, por supuesto. Después vamos a saludar a Gaby Bontempe, Darío Baccarini, a la gente de los domingos. Estoy averiguando si salen el domingo que viene o no. No me contestaron todavía, porque tampoco quiero vender un programa. Yo me arriesgo a que sí. Vamos a ver. Me arriesgo a decir que sí. Dice Cristian Contreras, que también vimos una foto ahí que entregamos los premios. Qué bueno que volvieron. Julián cumple años mañana. Julián Benavides pide camiseta. Bueno, no le vamos a conseguir cafecito, nada. Cafecito y camiseta. Ya puso, hizo todo. Lástima que vendieron a Pereyó, dice Fabián. Y Fabián Monclus dice: qué campeonato de merda, me pierdo 2 partidos por estar de vacaciones. Oscar de Buenos Aires dice: buenas tardes, muy buen 2026 y que este sea el año de todos, obvio, de Argentinos Juniors. Vamos. Pablo de Villa del Parque: hola muchachos, los veo en diferido, ahí compré el plan premium por 3 meses. Abrazo, buen programa y aguante el bicho. Yo muy ilusionado con lo que viene. Miguel de Lanús: hola, se los extrañaba. A priori veo las incorporaciones, más que nada por referencias. No lo vi jugar a los nuevos, salvo a Enzo. Seguro ustedes tienen más precisiones. Abrazo. Bueno, ya estuvimos dando algo de información. Miguel Fabián dice: chicos, Fattori de 5, Enzo de 8, Pipa de 10, adelante López Muñoz Molina. Vamos a empezar a ver el 2 por puesto, ¿te parece? Pero antes te voy a pedir, Nico, el audio o un audio nada más de oyentes. Así abrimos la masita, porque el bagre empieza a picar a esta hora. Entonces, mientras escuchamos el audio, para no hacer tanto ruido, abrimos la masita, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se acuerdan de José Luis Calderón? Campeón con Argentinos Juniors, clausura 2010. ¿Cuántos años tenía? 40 años el viejo. Según el Vichy Borghi dijo que estaba loco, que Calderón había dicho que Argentinos Juniors iba a salir campeón, ¿no? Borghi en un tono de sorna dijo: este viejo está loco. Esto quiero decir que Enzo Pérez, que tiene la misma edad, va a ser figura en Argentinos Juniors. No lo duden, Enzo Pérez va a ser figura. Bueno, ojalá que sí. Este era Sergio de Ramos Mejía. Hizo el paralelismo con Calderón, algo que todos pensábamos. Pero bueno, el año pasado también tuvimos esa opción cuando vino Romero. Dijimos, bueno, ahí está la figura. Yo no quiero usar más los paralelismos con el 2010. Si se tiene que dar, se va a dar. Que se está trabajando para que se dé, se está trabajando para que se dé. Habrá que ver qué pasa, porque la pelota rueda para todos al igual. Y que, como siempre se dice, todos los equipos quieren salir campeón al principio del campeonato, algo que no pasa en el resto del mundo. En Argentina sí pasa. De Almacén Sam dice: están felices que se haya ido Fernández, los chilenos, ¿no? Lo echaron por camarillero, acá se cansaron de sacar jugadores del club por camarilleros y traen a este. Esto es increíble. Emiliano dice: ¿por qué tiene que ser Pereyó o Yacone? Déjamelo a ambos y listo. Bueno, es un juego que estamos proponiendo aquí. Que los dirigentes hayan reforzado a Platense te indica que acá lo único que importa es la plata, también dice de Almacén. Sergio de Ramos Mejía: deseo que este año Argentinos tenga un equilibrio en su juego para poder obtener resultados. Iván de la Libertad Merlo: buen año para todos. Hay buenos refuerzos. Brian, para mí, es el que más dudas me da, dice. Enzo, Infantino y Fernández, jugadores para meterse en el 11. Hoy, golazo de Fernández. Giselle de la Paternal, Mirá, podríamos lo poner. pide, lo tiene. Tenemos todo. Ahora vamos a poner el gol de Fernández del partido de hoy y después vamos a ver el 2 por puesto, porque lo que nos importa es el 2 por puesto. Infantino también la viene metiendo. Ahí está, mirá cómo la pica. Tuki a Vélez, en el predio de Vélez. La cámara, bueno, hace lo que puede, pero un lindo sombrerito. Sí, y Infantino también metió goles en los otros 2 amistosos, tanto el de la reserva como el otro, ahora no recuerdo con qué equipo, Claypole creo que era. No, me mataste. Después lo busco. José Luis dice: con Enzo vamos a tener un mediocampo excelente. Gastón Catriota dice: el de Independiente Rivadavia no lo mostró por el sin manos que teníamos, que encima desapareció. Giselle de la Paternal: buenas Argentinos Pasión, gracias por la info. Carlos de Mendoza: hola muchachos, feliz año. Los extrañé porque estoy desinformado del club de algunas incorporaciones. Tuve la oportunidad de ir a la cancha y recorrí todo, parece un estadio inglés. Esperemos tener un buen año. Qué lindo lo que se viene en San Blas, ¿eh? Sí, hoy estuve ahí, no sé si vieron, bueno, lo habrán visto por ahí en las redes sociales, estuve revisando, estuve ahí inspeccionando porque estaba la puerta abierta, dije voy a mirar. Hoy quisimos hablar con el arquitecto, no da notas, y vamos a hablar con algunos de los dirigentes responsables de las obras, seguramente la semana que viene, para saber cómo viene el avance y sobre todo cómo viene el plan, porque el avance no paró en todo el verano, por lo menos la de San Blas, de tanto pasar por ahí.
No No, paró en además ningún que- momento. Hoy estaba trabajando. Además hay un tema de capacidad que es importante para Argentinos este año, sobre todo si logra lo que todos queremos, que es clasificar a los octavos de final. Cuando empezás a jugar instancias de Libertadores más importantes, cuartos, semi, ojalá, estamos soñando, ¿no? Pero te pueden llegar a sacar de tu cancha si no cumplís con la cantidad de espectadores que pide Conmebol, y ahí Argentinos tiene que meterle un poco de pila a las obras para llegar bien, sobre todo al segundo semestre. Antonio dice, ¿cómo puede ser que traigan a Fernández, que lo rajaron de Independiente? En Chile juego yo con 80 años. Por favor, ojalá que me tape la boca. ¿Cómo se lleva usted, Héctor, con este tipo de mensajes en los que la experiencia, porque está diciendo que si tiene 80 años, trae esos recuerdos? Mira, la verdad que yo creo que Argentinos a veces te sorprende con las incorporaciones. Y también te sorprende que con que los hinchas opinen todos distintos. Si te fijas, en algunos decían bien Fernández, otro mal Fernández, otro no lo conozco a Cortés, mal Cortés. Bueno, esa es la pasión. Que es distinta obviamente a la razón. Ahora, yo, digamos, si vos lo buscás a Leandro Fernández, lo mirás, lo googleás, lo investigás, yo creo que tiene su última oportunidad en primera, como la tuvo en su momento cuando vino Calderón. Y sin embargo, no podemos dejar de recordar todo lo que nos dio Calderón. Vos decís Enzo Pérez. No, No, hablo de Fernández, Leandro sí, Fernández. Fernández. Tiene 35 años. 34. Sí, Bueno, sí, sí. completo. No, igual sí. Pensá sí. que con esa, digamos, Sí, sí, con está- 34, 35 está años. más en el para final de su ser- carrera. Por eso lo comparé con Calderón, Claro. como delantero, Exacto. cuando vino el 2010 y todo lo que nos dio Caldera. A ver, digamos, yo creo Sí. que Y Caldera tenía un plus que te lo dicen todos los que formaron parte de ese grupo, que Caldera llegaba 2 horas antes que todos los entrenamientos y se iba y era el último en irse. por eso Era te un digo, ejemplo, era un ejemplo. y sentaba un Lo tipo sigue- de 39 digo algo, años, Lo sigue haciendo. un tipo de 40 años. ¿no? Lo Era sigue tre- haciendo. Sigue llegando primero y sigue yéndose Y último. entrena todos los siendo días parte con el del plantel, grupo. es una locura. Antes de meternos en el 2 por puesto y seguir leyendo mensajes, te voy a pedir, Nico, mandá algún audio más, que tenemos ganas de seguir escuchando a los oyentes. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Acá Gerardo de Saavedra. Bueno, nada, no me quería perder el primer programa del año y mandarles un gran abrazo. 2 cosas, nada más. El tema del arquero, no lo entiendo, no lo vi jugar en mi vida, pero no lo entiendo. Estuvo 6 meses en Peñarol, lo mandan de vuelta a Chile, en Chile no lo quieren y nosotros sí. Y la incógnita de Enzo Pérez, que no sea un Romero 2 o quizás nos dé muchas soluciones. Bueno, abrazo grande, entiendo que seguramente tienen mucho por delante, así que todo el 2026 junto a ustedes y junto al bicho. Abrazo. Estamos de pretemporada nosotros también. Al revés que los jugadores, nosotros perdemos la forma. Y los jugadores se ponen en forma. Por eso atacamos la masita. Muchas gracias por la masita, señor Héctor. Antes de los... sí. Héctor trajo un pequeño debate recién, lo podemos tener. Obvio, ¿cómo que no? Y me gusta para que la gente también opine. ¿Qué pasa si Ábalos de repente es incorporación de Argentinos Juniors? Porque estuvo sonando. No hay nada oficial igual, vamos a decirlo la verdad, porque si no después ilusionamos a la gente, pero sonó mucho en redes sociales, se habló. Inmediatamente uno dice, sí, dámelo. Con lo que le dio Ábalos a los argentinos, lo importante que fue en su momento, sobre todo en la era Milito. Ahora, ¿a quién sacás para poner a Ábalos? ¿Ábalos puede jugar hoy en Argentinos? ¿Está para jugar en este Argentino? Me gustaría saber qué piensa Héctor. Oh, Si me preguntás, yo lo pondría una dupla detrás de Molina. O con Molina cambiando, digamos, si viene el juego de izquierda a derecha, lo pondría a Ábalos más adelante y a Molina atrás, porque es un jugador que viene siempre bien de izquierda a derecha. Si fuese al revés, si el juego viniese de derecha a izquierda, lo pondría más atrás a Ábalos y a Molina adelante. Yo creo que tranquilamente pueden jugar. Sí, Tranquilamente puede jugar. Porque si vos recordás cómo jugaba Ábalos en Argentinos, siempre tomaba la pelota mirando a tu campo y después se daba vuelta. Cosa que Molina no Bien lo pivot, hace. más de pivot. Exactamente. Entonces yo creo que, digamos, en esa vieja e histórica tarea que hubo siempre decir que no podían jugar 2 nueves. claro. La pelea Crespo Batistuta, Batistuta, por Sí. eso decía. A mí me- Acá yo creo que tienen características distintas. A mí me gusta la preocupación que puede generar Ábalos, principalmente en el juego aéreo, en un Argentinos
que todos saben lo que juega el fútbol y cuando muchas veces los rivales se te cierran atrás y tenés esos partidos chivos donde no sabés cómo entrar y tenés que tener esa carta también de poder decir, che, juego directo y tengo un jugador que me baja la pelota, que es peligroso, porque si Ábalos tenía algo en Argentinos, es que es un jugador que se las arreglaba contra los defensores de alguna manera, y a Moli yo no lo veo como un jugador que no pueda adaptarse a tal vez venir más de atrás o estar merodeando más el área. Es un jugador bastante completo. Es rápido. Dice Carlos Lichi, pregunta por Jiménez Rojas y por el ruso. Todavía están en recuperación. Pensalos de mitad de año para adelante. ¿Qué se sabe del arquero? Pregunta Hernán. ¿Juega bien con los pies? Justo comenta otro de los oyentes que lo vio jugar en Peñarol y dejó mucho que desear, pero cabe destacar que tenía una defensa espantosa. Pablo dice, creo que el balance entre Enzo y Fede puede tener. Imagino que quiso decir que van a tener un buen balance entre Enzo Pérez y Fede Fattori. Va a mejorar el primer pase de Argentinos Juniors, dejaría jugar al Escano 10 metros más arriba. Sí, también otra cosa que no mencionamos, que Argentino va a arrancar con una triple competencia, porque inmediatamente va a tener los partidos en febrero de repechaje Libertadores, Copa Argentina ahora que en breve juega en enero, y va a necesitar también recambio bueno para no perderle pisada al campeonato local, para no perderle pisada a la Copa Argentina. Uno entiende que la prioridad es la Libertadores, por lo que te da económicamente, por el prestigio, porque te permite mantener planteles como los que vos tenés hoy. Ahora, Argentino, si quiere lograr la sexta, no tiene que perder pisada también en el banco de suplentes, me parece, que es algo que un poco el año pasado se sintió, aquel partido con Boca, un poco lo lamentamos, ¿viste? La baja de Jiménez, la baja del arquero, le faltó esos jugadores que en el segundo tiempo puedan entrar y marcar la diferencia, y creo que un poco ahí puede estar el detalle. Nos quedan 10 minutos, no quiero irme del 2 por puesto, así que mientras lo vamos viendo, por lo menos en pantalla, para no olvidarnos de tocar el tema, voy a mencionar jugadores que ya se fueron o renovaron sus préstamos. Voy a dar los nombres rápido, pero para que lo tengan en cuenta. Facundo Báez de Morón, sigue por un año más en Morón. Lancilota rescindió con Argentinos Juniors. Leandro Finoquieto, Güemes Santiago del Estero, todos por un año. Algunos con opción de compra, otros no. Lautaro Bando a San Martín de Tucumán. El Morta Rodríguez a Gimnasia de Esgrima de Mendoza. Mateo Maldonado, Pablo Minizales se fueron a Mitre de Santiago del Estero. Y Matías Perelló, ya lo mencionamos, a Independiente del Valle. Veo que preguntan por Florentín, en qué situación está. Antes de eso, déjame que justo veo que está Norberto de Santa Rita conectado y dejarle mandarle un abrazo muy grande. El año pasado tuvo a principio de año una operación, salió muy bien y yo sabía que iba a estar este año con nosotros, así que un abrazo grande para Norberto. Lo vieron ahí porque le fuimos a entregar algunos de los premios en su casa. Espero que la hija no le robe el vaso. Una gran noticia lo de Norberto. Acá me está llegando información de gente de prensa. Dale. Directamente también bajamos dudas de cosas que se hablaron en el programa. Saludos para toda la gente de prensa que está viendo el programa. Verón, que habíamos dicho que no sabíamos por qué, pero no había estado en ningún amistoso, está tocado, está dentro de los jugadores que tienen inconvenientes físicos. Es un jugador, como decía, rindió en Central Córdoba, probablemente esté medio a prueba en Argentino y también hay que ver si lo vienen a buscar o no. Después está Emiliano Viveros, sí, que es uno de los tocados, por eso tampoco estuvo en el amistoso del día de hoy con Vélez. Y Juanjo Cardoso. También. Que hemos visto, ya venía con una lesión del año pasado. Lo hemos visto a Carrizo jugando cuando no están ni Fattori ni Enzo, que hasta ahora alternaron. Entró Carrizo. Entró Carrizo en algún momento también. Che, antes de. Vamos al 2 por puesto, ¿vale? Vamos al 2 por puesto porque no llegamos, así no. Decía Emi, la importancia del banco de suplentes. La importancia de tener un plantel competitivo en la triple competencia. Bueno, acá rápidamente el señor Emiliano armó el 2 por puesto. Podemos ir repasándolo, lo tienen en pantalla. Arqueros, Brian Cortés y Siri. Uno de los mensajes decía, hay que darle más rodajes a Siri. No estamos poniendo al ruso, que todavía obviamente está para tiempo de recuperación. Sí, después voy a leer el mensaje, no me acuerdo de quién era, pero dijo que había un oyente que decía le daría más rodaje a Siri. Bueno, decimos... Acá estamos poniendo, aclaramos, el 2 por puesto en base un poco a lo que se vio en los amistosos. Y otro poco por lo que uno sospecha que puede llegar a pasar con algunos jugadores, ¿no? El caso, por ejemplo, de Romero, que no lo hemos visto y no lo puse porque no sé si hoy es tenido en cuenta. Vamos a la defensa. Tenemos Lozano Coronel cubriendo la banda derecha. Obviamente Lozano titular, tuvo un gran año el año pasado. Sí, además un jugador de hecho era uno que uno decía, lo van a venir a buscar, Por suerte venimos zafando o lo viene Argentinos reteniendo. Fue el jugador que más jugó con la camiseta argentina, muy regular también, no sufrió lesiones, no sufrió golpes, desgarros, nada. O sea que es un jugador muy importante por la regularidad también. Fran Álvarez y Román Riquelme.
Eric Godoy y Toby Ramírez. Bueno, ahí hay que ver Godoy, tampoco estuvo jugando muchos amistosos. Bueno, Godoy también viene de sufrir un desgarro y estuvo recuperándose, por eso tampoco estuvo hoy en el amistoso con Vélez. Va a ser una pelea palmo a palmo, me parece, con Toby Ramírez. Y ojo con Riquelme, que fue otra de las grandes apariciones. Recordemos que jugó la final. Argentinos abajo, sobre todo en la dupla central, tiene recambio. Prieto Bravo, me gustaría verlo este año más a Claudio Bravo. Personalmente, es un tema personal. Fattori Enzo Pérez, ahí colocó Emi. Sí, ahí detrás de Fattori Enzo Pérez, el que estuvo también jugando en los amistosos es Carrizo. Y está Juanjo Cardoso, que recién acá nos mencionaban que andaba con algunos inconvenientes físicos. Y Francis McAllister. Claro, Francis es otro de los jugadores que volvió y que viene jugando en los amistosos, viene entrando en los segundos tiempos. Hay que ver qué decide hacer Argentino, si lo vuelve a dar a préstamo. Hay una competencia feroz en la mitad de la cancha y así inmediatamente cuesta pensar que Francis pueda tener un lugar. Recordemos que en esa posición, yo ahí no lo puse. Está Oroz Francis puso. No, y está Viveros también ahí. Claro. Viveros podría jugar también ahí y lo ha hecho. No tuvo para mí un buen segundo semestre, Emiliano. Y después está, bueno, el caso de Lescano y Lucas Gómez. Lucas Gómez creo que es un jugador que todavía demostró estar un poco verde. Algunos errores importantes en partidos importantes. De todos modos, por la información que yo tengo, es uno de los jugadores que mejor considerados tiene el técnico dentro de lo que serían los chicos del club. Pero Viveros era un jugador, cuando dijiste esto me hice acordar a Viveros. Viveros era primera opción en su momento de Nico 10 en todo el primer semestre. Sí, fue el reemplazante del Tucu Herrera. Exactamente. Y la verdad es que cayó en rendimiento. Lo perdió bien el puesto. Bueno, el que todos amamos, que es López Muñoz, con Porcel pusiste en este caso. La delantera Molina Leandro Fernández y Giacone con Gino Infantino por la izquierda. Hoy los titulares fueron Giacone, Molina y López Muñoz. ¿Qué pasa con...? Por eso los puse a ellos como primeros. No mencionamos a Bouyer. Ahí Leandro Fernández, yo lo puse como Molina o Fernández, pero perfectamente Fernández podría jugar sobre la izquierda, donde está Giacone o Infantino, y acompañar a Molina en el ataque. Jiménez Rojas. Y en la mayoría, en los clubes donde más rindió, era más acompañante de un primer delantero, pero, a ver, con la cantidad de goles que tiene, si lo pone de 9, no creo que le vaya mal tampoco. Acá dice Capa AJ, dice Molina y Ávalo juntos, ¿qué queremos inventar? Molina y Fernández sí, porque Leandro te juega a media punta y tiene buena media distancia. Que Molina juegue adentro del área, por favor. Dice Capa AJ. Bueno, no nombramos, pero fueron parte de los amistosos a Diogo Akida. Hubo otros jugadores, ¿no?, que formaron parte del banco suplente. Vamos a hablar de los que forman parte de los 30 principales. Ahí tenemos 22, ya mencionamos algunos más. Jainikowski. Ojo con Jainikowski. Acuérdense de ese nombre. Es uno de los jugadores favoritos que hay hoy del semillero del mundo. Campeón con la sexta. Y se metió en el sub-20 y se habla de un jugador con unas características, con unas cualidades de delantero de lo más importante que se ha visto en Argentina en los últimos años. A mí no me extrañaría que sea uno de los jugadores que de repente, sin que nadie lo espere, se pueda llegar a meter. Me recuerda... Sergio Rapoport, Manuel Brondo se fue a Atlético de Tucumán. Otro de los delanteros. Sí. Como estamos, de pronto pasamos de no tener un delantero a tener 7, 8 disponibles. Sí. ¿Recuerda, Héctor, y ya vamos cerrando el programa del día de hoy, algún momento en que los delanteros, porque ahora parece que no solo delanteros, desde Ávalo para adelante, pero nos olvidamos del rubio que está en Rusia, de Gondú, pero antes teníamos un karma con los 9. Siempre tuvimos karma. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué estamos tan, en teoría, cubiertos? Yo creo que en gran parte tiene que ver con el cambio que hubo en el club, con que se nota, antes éramos, la verdad, un club, se puede decir, muy chico, muy de barrio, sin una proyección internacional, que nos tenían que mirar y nosotros no nos podíamos mostrar. Hay diferencia entre mostrarse y que nos vengan a ver. Me gusta ese juego de palabras. Y hoy es un club donde los jugadores quieren venir y quieren jugar. Por un montón de cosas. Por el CEFA, ¿sí? Que es una obra muy buena, muy linda de conocerla. También porque es agradable ir a la cancha, digamos, y porque creo que el jugador, de alguna manera, que viene a Argentinos, se siente parte.
se siente hincha, se siente como que... Sí, es muy rápida, y aparte es muy rápidamente incluido por los hinchas. Iba a decir acogido por los hinchas. Sí. Viste, cada uno tiene un trabajo, por ejemplo, y ser jugador de fútbol es un trabajo. Y hay gente que va a un trabajo y no se hace propio del trabajo. Es decir, y esto se toma como si fuese un análisis, lo digo como un economista, como decir, esto es como una mini empresa donde vos notás que el jugador es el empresario de esta propia empresa que es el equipo de fútbol. Es decir, cada uno se agarra la camiseta y vamos para adelante. Cada uno se siente como patrón propio del equipo. Y los que no están, terminan no jugando. Quizás un caso para mí puede ser el de Verón, que no se podía poner nunca ese rol y ese papel. Quizás también para mí... A Verón lo mató con 16 años hacerse cargo del momento en el que le tocó. Por eso te lo estoy diciendo. Y creo que nunca más pudo sacarse ese chip de la cabeza, porque a mí no me parece casual que esto lo tuvieron en cuenta todos los técnicos. Se va al primer club que se va, rinde. Entonces, evidentemente algo le vieron y hay algo en lo que no pudo destrabar para mí, mentalmente, emocionalmente, como lo quiera llamar en argentino, y tal vez le toque estar afuera por eso. Queda un minuto. Voy a pasar el audio, ahí entró un audio último momento, lo vamos a poner. Mándalo y después lo empezamos a ver. Sí, buenas tardes, habla Antonino de Devoto. Bueno, miren, si me lo pueden traer a Ábalos, tráiganmelo ya. Pero después de lo que vi el partido de ayer de Independiente con Everton, yo les puedo asegurar que Ábalos no lo sueltan ni locos. Ojalá que venga. Gracias. Gracias, Antonino de Devoto, no queríamos dejar afuera tu mensaje. Voy a hacer la última pregunta y cerramos el programa del día de hoy. Este domingo, Argentinos Pasión vuelve a el programa de los domingos con Darío, Gaby y todo el mundo ahí, con gente nueva, por supuesto, en el staff de Argentinos Pasión. Algunos van a verlos en los domingos, otros en las transmisiones, otros los van a ver incluso los días miércoles, así que prepárense que Argentinos Pasión todos los años va más, igual que el club. Si tuviese que reforzar un puesto más, ¿qué irías a buscar? Un lateral por izquierda. ¿Usted? Coincido. Y yo no voy a contestar porque no tengo ni idea de fútbol, así que voy a dejarlo hasta ahí nomás. Señores, ojo, sí. estoy pensando con la panza hinchada. Digo, está bien Argentino, está bien el plantel que tiene Argentino, déjame los que están. Si vos me preguntás hoy lo que pienso, déjame los que están. Porque queda mucho mercado de pases por delante y hubo rendimientos altos y te van a venir a buscar algunos jugadores. Vamos a cerrar el programa del día de hoy. Primero quiero agradecerle a la gente de EDFM que nuevamente hemos firmado contrato. Todavía no lo firmamos, pero ya lo vamos a firmar el contrato antes que nos echen. Por la duda, para asegurarse el puesto, ¿no? Por lo menos el lugarcito ahí. Un nuevo año con nosotros, o por lo menos nosotros un año nuevo con ellos. Al señor Héctor por acompañarnos en el día de hoy, que encima vino con masita, vino con una cosa de locos. Fenómeno Héctor, pero no solo por las masitas, de fútbol. Se puede hablar de fútbol. Por eso vino también. Si no, no va a venir cualquiera acá. ¿Se sintió cómodo por lo menos? Por supuesto. Gracias, Emi. Nico vuelve la semana que viene. Tenemos nueva gente el domingo, ya saben. Argentinos Pasión domingo. Miércoles que viene a las 9 de la noche. Por ahí hagamos la previa en este mismo programa. Cancha de Lanús. 9:15. Se viene el primer partido de Copa Argentina. Contra Midland con arbitraje de Luis Lobo Medina. En 7 días estamos viviendo la previa de un partido de Argentinos Pasión. Gracias a todos por acompañarnos en este primer programa del 2026. Ojalá que se nos cumplan todos los deseos que pedimos a fin de año y los que estamos pidiendo ahora. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau. Argentinos nos une, el color nos convoca.